Gracias por su preferencia y continuar con Infórmate BX, primera emisión. Esta mediodía de este jueves 28 de enero del año 2016, el tema que ponemos a su disposición en esta oportunidad para el análisis es sobre el territorio, políticas públicas, cambio climático en la región de los Nonualcos. Seguramente se preguntará por qué desarrollar estos temas. Es interesante poner en perspectiva crítica y análisis suyo lo que ocurre en los diversos territorios. En diversos lugares del país hay diversas dinámicas de la economía, de la política, medioambientales, entre otras cosas. Ese será el tema entonces que hablaremos en esta oportunidad con nuestra invitada Ileana Gómez. Ella es investigadora principal de PRISMA. PRISMA es el Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Ileana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué una breve contextualización de este tema? Justamente este día por la mañana, PRISMA presentó un estudio, Dinámicas Territoriales, Políticas Públicas y Cambio Climático, estudio de caso el territorio de los Nonualcos. Nos interesa entonces desarrollar un poco más de esta región, cuáles son sus características territoriales y qué implicaciones tiene en la vida y en las actividades económicas, no solo de esa zona, también del país. En ese caso, Ileana, me gustaría que antes de entrar al estudio que presentaron ahora por la mañana en un hotel capitalino, me gustaría que hablemos, Ileana, de por qué interesa saber de los territorios. Antes de entrar al aire hablábamos que muchos temas son parte de la agenda de los medios de comunicación, seguridad, prevención de la violencia, economía, pensiones, entre otras cosas. Y hay otros temas que son importantes, como lo que pasa en los territorios que a veces pasa desapercibido. En ese caso, ¿por qué interesa hablar de los territorios del país? Sí, es interesante ver desde la perspectiva territorial qué es lo que sucede en El Salvador y en diversos países. El tema de territorio interesa porque es ahí donde percibimos con mayor detalle cuáles son las implicaciones para los medios de vida de los diferentes cambios económicos, políticos e incluso ambientales, que es uno de los abordajes principales para nosotros, ¿no? En este caso, lo territorial se tiene que ver desde territorios concretos, específicos, que tienen sus evoluciones y particularidades. Y en este sentido es que escogimos el territorio de los Nonualcos. El interés fundamental entonces es comprender cómo los diferentes cambios económicos, ambientales y de políticas públicas han incidido en los medios de vida de la población, ¿no? A ese respecto es importante también comprender cómo esos medios de vida están inmersos en una serie de toma de decisiones, y la toma de decisiones en lo local pertenece a los municipios, a las mancomunidades, pero también a los distintos actores territoriales. Eso nos relaciona con la gobernanza, es decir, cómo decidimos o no sobre el futuro de nuestro territorio, de nuestros recursos, de nuestra población, cómo se construye una visión conjunta de hacia dónde queremos ir como comunidad, como municipalidad o también como mancomunidades en el caso de los Nonualcos. Y justamente me gustaría que hablemos sobre esto. Seguramente para algún amigo o amiga que nos está sintonizando en este momento no conoce la región de los Nonualcos o a qué se refiere. Si nos puede ubicar la región de los Nonualcos, dónde está y qué municipios están involucrados en esto. Básicamente los Nonualcos es una zona que comprende la mayoría de municipalidades del departamento de La Paz y 2 o 3 municipalidades de San Vicente. Es una zona de unos 17, 18 municipalidades. Es bastante interesante porque nos lleva a municipalidades que tienen características muy particulares vinculadas a la zona costera. Por ejemplo, Tecoluca, por ejemplo, La Herradura, San Luis de la Herradura, San Luis Talpa, pero también tenemos municipalidades que tienen una vida más vinculada a la zona alta, donde todavía se produce café y frutales, ¿no? Por ejemplo, el caso muy emblemático de Santa María Ostuma, ¿no? Esta zona más alta, y una zona intermedia, que es una zona que está muy articulada a la dinámica de logística, ¿no? La carretera litoral, todo lo que tiene que ver con la zona de construcción de Maquila, de Olocuilta, ¿no? de Rosario de la Paz, todo esto. Entonces esa zona es bien interesante porque tiene estas 3 características: una zona alta donde se concentra producción todavía agrícola, una zona intermedia con una dinámica económica más vinculada al área metropolitana y al corredor logístico, y una zona costera también vinculada al corredor logístico, pero que todavía conserva algunos recursos de importancia nacional, como el estero de Jaltepeque. Me interesa que ampliemos un poco la relevancia de estudiar esta zona. Hay otros lugares y otras expresiones de mancomunidades, de
organizaciones municipales y de otros territorios que son vinculantes y necesarios abordar, pero en los últimos años ha sido parte de la discusión de desarrollo territorial, de políticas municipales, o sea, de acciones dentro de los territorios, la zona de los nonualcos. ¿Y por qué reviste tanta importancia los nonualcos? Ya nos mencionaba usted las características geográficas y de las actividades económicas. ¿Por qué a Prisma le interesó adentrarse al caso de los nonualcos y conocer un poco de lo que ocurre en materia de cambio climático y actividades de políticas públicas? Porque esta zona es un reflejo, quizás es un microcosmo de El Salvador. Es interesante entender cómo su trayectoria histórica nos habla de antecedentes que tienen que ver con el desarrollo de la economía de exportación, ¿verdad? Ahí se sembraba algodón, sobre todo, y caña de azúcar, que ha sido el modelo económico del país hasta los 80, 90. Pero también ha sido una zona donde hay apuestas de otro tipo, ¿no? Que tratan de desarrollar sobre todo los temas más vinculados con los servicios y servicios logísticos, que fue otra de las grandes apuestas del país después de los 90, principios del siglo XXI. Y actualmente es una zona que está siendo también impactada por grandes proyectos como el Fomilenio 2. Pero no solamente por esto, sino que los actores del territorio han estado en todos estos procesos, ¿no? Los actores del territorio han construido sus propias maneras de vincularse con estas dinámicas y surge la asociación Los Nonualcos. Entonces, es una zona donde nosotros podemos ver cuáles han sido los impactos de las grandes políticas públicas que ha tenido El Salvador, pero también es una zona donde podemos ver cuáles han sido las respuestas de los actores para definir la forma en cómo ellos se quieren articular o están articulándose a todas estas dinámicas. Ha mencionado el término actores territoriales, solo para ejemplificar a nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿quiénes son los actores territoriales? Hablamos de cooperativas, empresas, partidos políticos, ¿quiénes son esos protagonistas, esas personas que trabajan en las actividades de los territorios de esta zona denominada Los Nonualcos? Sí, todos los que han mencionado son actores importantes. Particularmente el estudio está enfocado en entender cómo se conforma la asociación Los Nonualcos, que está formada por las municipalidades de toda esta zona, ¿no? Son los alcaldes los que impulsan las propuestas de desarrollo territorial, pero alrededor de los alcaldes hay una convocatoria más amplia de organizaciones, incluso un apoyo muy fuerte de cooperación extranjera, hay organizaciones de productores, hay organizaciones que están más vinculadas con los artesanos, con el desarrollo del turismo, existen actores más vinculados con los temas de comercio. Entonces, todos estos actores conforman el ámbito de participación dentro de todos estos procesos que ha desarrollado la asociación Los Nonualcos desde el terremoto, que fue quizás lo que los unió, ¿no? Encontrar respuestas a los impactos del terremoto, hasta la fecha en que se ha construido una propuesta más integral de desarrollo del territorio. Entendiendo entonces esto de desarrollo de territorio, ¿cómo se puede propiciar condiciones favorables a nivel económico, a nivel social, a nivel de desarrollo humano? Es decir, entiendo eso, esto se puede ver como lo que se denomina de desarrollo territorial. ¿Por qué él se lo consulta, Irena? Porque de estos municipios que configuran la asociación de los nonualcos o esta región de los nonualcos, también pues enfrentan diversas problemáticas, en algunos más con inseguridad, otros por impactos del cambio climático, desertificación de zonas. Entonces, ¿cómo se ve la lógica del desarrollo territorial en municipios que enfrentan algunos problemas en común, otros problemas diferentes? Es que en este caso lo que nos interesaba ver era, bueno, todas esas apuestas, pero cómo esas apuestas evolucionan en el tiempo. El estudio parte del 92 hasta la fecha, sí, y lo partimos en 3 momentos. ¿Por qué en el 92? Porque es la época de la reconstrucción. Entonces ahí los desafíos son precisamente la reinserción económica, no la reconstrucción del tejido productivo del país, y hacia eso van los actores territoriales. Luego tenemos otro momento en que la apuesta se hace un poco más compleja y ya es el desarrollo económico, ¿no? Y Los Nonualcos es un buen ejemplo de un gran y un fuerte énfasis en el desarrollo económico, pero al mismo tiempo el territorio es altamente vulnerable, como estaba diciendo, el cambio climático los va haciendo enfrentar otra gran preocupación. Tenemos para empezar el huracán Mitch, ¿no? En el 98, el terremoto, que es otro tipo de vulnerabilidad también. Entonces el territorio va enfrentando esa vulnerabilidad que hace, toma decisiones alrededor de dónde canalizar los recursos. Pero la apuesta principal se ha mantenido en el desarrollo económico. Hace unos años, creo que en el 2013, ellos entienden que además del desarrollo económico tienen el gran desafío del cambio climático, porque desde el huracán Mitch hasta lo que fueron las tormentas, ¿no? Ágata y
Ida, la tropical, la 12E, todas estas ya marcan un momento, y las sequías, ¿no? Posteriormente las sequías, marcan un periodo en el cual la producción de granos básicos, el café e incluso ya más adelante la caña de azúcar se ven afectadas. Se ven afectados también la infraestructura productiva, la infraestructura de comunicaciones, por las inundaciones y todo esto. Entonces los actores territoriales ven que el desarrollo económico sigue siendo importante, pero que tienen también la gran preocupación, el gran reto de enfrentar el cambio climático. Entonces esas han sido como las distintas etapas en que han estado definiéndose los planes de desarrollo territorial, reconstrucción, desarrollo territorial, y ahora también a eso se le agrega la necesidad de la adaptación y mitigación al cambio climático. Y en ese sentido es que hemos estado analizando, ¿no?, cómo ha ido desarrollándose las apuestas institucionales de los nonualcos. Es decir, que en estas circunstancias de este momento en el tiempo, 2016, una de las áreas donde deben de trabajar las instituciones locales es las implicaciones del cambio climático. Es decir, ¿qué aspectos han dañado la biodiversidad, el ecosistema, los recursos fundamentales de esas zonas? ¿Es así, Ileana? Es así. En estos últimos años hemos visto, sobre todo por la variabilidad climática que hemos enfrentado, ¿no? Primero hemos tenido tormentas tropicales extremas y luego tenemos periodos largos de sequía, y principalmente eso afecta los medios de vida más sensibles, la población que depende más de los recursos naturales, que son los pequeños productores agrícolas que hay en el territorio. El 50 y tanto % del territorio es para producción de granos básicos, pero también tenemos importantes espacios. Por ejemplo, la caña de azúcar ocupa un 20% del territorio, ¿no?, con una dinámica bastante agresiva en términos de ocupar territorio y de la incidencia también de la forma en que se produce la caña, en contaminación, en uso del agua, etcétera. Entonces, esto nos va llevando a una situación bastante compleja, donde tenemos que construir instrumentos para enfrentar el cambio climático, pero al mismo tiempo estamos construyendo propuestas para desarrollar el territorio y que están vinculadas con las grandes propuestas de desarrollo del país, ¿no? Ahí estamos enlazando la posibilidad del Fomilenio, pero también la necesidad de que ese Fomilenio se construya o se desarrolle bajo una mirada de adaptación y mitigación al cambio climático. Ileana, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos justamente del Fomilenio 2, porque una de las apuestas que ha desarrollado este gobierno y la Secretaría Técnica de esta administración es el desarrollo de esta de la zona de la franja marino-costera, sí, que está, pues, parte de los municipios que son de la región de los nonualcos se verían afectados, beneficiados o perjudicados. Esa es una de las discusiones, ¿no?, sobre este desarrollo de los diversos proyectos vinculados a Fomilenio. Entonces me gustaría que en la segunda parte hablemos sobre esto y también algunas de las propuestas e implicaciones que el estudio presenta y propone a los tomadores de decisiones, a los que formulan políticas públicas. Si me gusta. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con más en Informa TVX en su espacio de entrevista. Volvemos en unos instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista en la edición de este jueves 28 de enero. El tema que estábamos abordando en esta oportunidad es territorio, cambio climático y políticas públicas en la región de los nonualcos. Está con nosotros Ileana Gómez, investigadora principal de la organización Prisma. En la primera parte de la entrevista hemos hablado de la importancia de conocer los territorios, la característica de la región de los nonualcos. Ya Ileana nos daba un mapeo, nos daba algunas variables importantes para entender esta zona, y ahora vamos a hablar, Ileana, de uno de los proyectos que se ha considerado como preponderantes para esta gestión. Viene también de la gestión anterior, el proyecto de Fomilenio 2. Esto puede tener implicaciones porque una de las apuestas es la franja marino-costera, que toca a varios de los municipios que son parte de la región de los nonualcos. Desde Prisma han hecho una valoración, han hecho un análisis de presuntas implicaciones o en qué puede afectar el desarrollo de los diversos programas y proyectos de Fomilenio en estas zonas. Bueno, al inicio de la propuesta, de la construcción de la propuesta de Fomilenio 2, desde el grupo de diálogo rural estuvimos haciendo diversos eventos de diálogo en los cuales se presentó el proyecto, y posteriormente a eso estuvimos también trabajando con
el territorio en el Bajo Lempa, conformamos una mesa de actores del Bajo Lempa donde se discutió el proyecto, tuvimos un acompañamiento bastante prolongado de la Secretaría Técnica de la Presidencia en ese momento e incluso los actores llegaron a hacer propuestas al Fomilenio 2, no sé exactamente cuáles de esas, creo que había una que sí se había considerado alrededor de la pesca, no sé si al final habrá quedado establecida, pero lo interesante fue que se logró establecer un proceso de diálogo. Todos estos proyectos de gran envergadura generan mucha inquietud en los pobladores, ¿no? ¿Qué tanto van a ser tomados en cuenta? ¿Qué tanto van a ser afectados? ¿A quién se le va a favorecer y a quién no? Y era normal que sucediera esto en esa fase de planificación de Fomilenio 2. Actualmente ya el proyecto está por arrancar, Sí. ¿no? Los pobladores y las autoridades conocen, sobre todo las autoridades conocen bien de qué va, cuáles son las implicaciones, cuáles son las ventajas y cuáles son otras cosas que no se van a poder lograr necesariamente con el Fomilenio, porque es una plataforma, ¿no? Una plataforma de desarrollo para inversiones de gran importancia, ¿no? Para inversiones fuertes, lo que el territorio en este caso está más bien visualizando es la necesidad de construir o de mejorar todos los instrumentos de desarrollo, de planificación que existe. Y no solo por el Fomilenio, sino porque en realidad, como te decía, el contexto es mucho más complejo. Tenemos Fomilenio, pero tenemos cambio climático, tenemos grandes desafíos, bueno, los temas de seguridad también son fuertes en el territorio. Y ahora, dentro de las discusiones que tuvimos en la mañana, uno de los aspectos que salió fue la necesidad de repensar de una forma ágil y flexible los instrumentos de planificación, de consulta, de construcción de prioridades, de generación de una ruta crítica. Dentro de esa propuesta, pues Fomilenio es una parte de todas estas. Mencionaba el caso de Fomilenio porque la apuesta gubernamental es bastante fuerte. Estamos hablando de 365 millones de dólares. El gobierno en contrapartida da un poco más de 80 millones, 88 millones para ser más exacto. Y lo preguntaba, Ileana, porque Fomilenio se ve como una apuesta para esta zona, en principio para fortalecer dinámicas de desarrollo. Así es. Pero también uno de los debates que está en esto es si Fomilenio es como un conjunto, y se le utiliza ese término, los compactos, ¿ve? Que son programas que ya tienen cierto diseño y qué tanto es ese diseño de esos programas son respuesta a lo que se demanda en los territorios, es decir, los problemas que se vive la gente en estas comunidades, en estas zonas que van a ser favorecidas o que van a ser impactadas por los programas. Es decir, ¿hay algún asocio en lo que se presenta en el Fomilenio o en las propuestas o en los programas que va a desarrollar el Fomilenio con las necesidades de la zona de la región de los Nonualcos? Yo creo que la zona es una zona donde se puede perfectamente tener una buena articulación entre la propuesta de Fomilenio y muchas de las propuestas de los pobladores. Y realmente la magia o el truco de esto está en la articulación que se dé entre estos dos niveles, ¿no? En la capacidad de interactuar, de seguir dialogando, de seguir afinando las oportunidades que Fomilenio va a dar a los territorios. Como digo, las necesidades para los medios de vida de la población son muchas y con un proyecto, aunque sea tan millonario como este, no van a ser solventadas. Sí. Sin embargo, sí da una plataforma de posibilidades. Y la ventaja con la Asociación de los Nonualcos, y por eso también nos interesa estudiarla, es que tiene suficiente capacidad de propuesta y ha construido una institucionalidad lo suficientemente robusta como para poder ser un actor activo, un interlocutor de estos grandes procesos de desarrollo. Sí, es decir, que la Asociación de los Nonualcos como un conjunto de municipalidades puede tener mucho más peso para negociar o para desarrollar programas, actividades de desarrollo territorial de esa zona, ¿no? Exactamente. Hasta la fecha ha jugado un papel importante en ese sentido. Una de las cosas que ha hecho, que es interesante, aunque todavía falta más por hacer, es articular a los pobladores con algunas inversiones en términos de apoyar que muchos de los pobladores, sobre todo los jóvenes, tengan acceso a fuentes de empleo en la aeronáutica, en el aeropuerto y en otras inversiones que se dan en la zona. Ahí quizás uno de las desventajas es la calidad de la mano de obra con la que se cuenta, ¿no? Para este tipo de inversiones, pero también la asociación ha sido bastante hábil en promover acuerdos con universidades para capacitar a los jóvenes de manera que puedan ser
empleados en estas grandes industrias. Entonces, por ahí es que te estoy hablando de la forma en cómo se va negociando, en cómo se va procurando aprovechar estas ventajas, sin perder de vista también cuáles son las grandes necesidades que tiene todavía mucha de la población rural que habita en ese territorio. Uno de los aspectos también que me gustaría destacar es del caso de los nonualcos, es una zona, usted lo mencionaba, y quiero retomar esa idea que mencionaba en la primera parte de la entrevista, es una zona que tiene diversas expresiones, se puede aprovechar en servicios logísticos, está el tema del aeropuerto, es decir, en el territorio como hay puntos claves que podrían propiciar desarrollo y son esos puntos los que se están tratando de fortalecer, es decir, me refiero, ¿qué potencialidades tiene esta zona para promover mejores condiciones de vida de sus pobladores? Esa fue otra de las líneas de trabajo de la investigación. Nosotros llegamos a entender que el territorio tiene como tres espacios, ¿no? El espacio de producción más rural, que es el de la zona norte, que se está potenciando actualmente, la zona norte de los nonualcos, se está potenciando actualmente con todo este tema de las frutas, la producción de frutas. Sí. ¿No? Ahí tenemos Ostuma, San Pedro Nonualco, creo que es el otro importante que tiene cítricos, Ostuma tiene la piña. Y hay esfuerzos que están siendo apoyados por CONAMIPE en este sentido para mejorar la forma de producción y de comercialización. El gran reto ahí precisamente es la producción en escala y la comercialización. Todavía los productores, aunque tienen potencial, no son capaces de controlar el mercado y dependen mucho de los intermediarios. Entonces, eso es un reto, por ejemplo. Tenemos otros retos en la zona costera. La zona costera tiene una gran riqueza de biodiversidad todavía, pero también un potencial de desarrollo turístico en toda la franja de la Costa del Sol. Entonces ahí el reto es cómo generar un desarrollo turístico que sea sostenible y que también vincule a los medios de vida de los pobladores. Los pobladores que dependen de la pesca también tienen otro gran problema y es que si bien viven de la pesca, tienen un recurso bastante rico todavía, existen grandes impactos ambientales, ¿no? La zona costera recibe toda la contaminación, tanto de la ciudad, de Zacatecoluca, de la llamada ciudad lineal, que concentra la zona urbana, y también los residuos de la producción agrícola, sobre todo de la caña. Entonces, está jugando entre tener suficiente capacidad de apoyar medios de vida de pescadores, pero con una alta contaminación. Uno de los temas que desemboca en este análisis que hemos hecho, Ileana, sobre el territorio, parte un poco por las capacidades o las competencias que tienen los gobiernos locales para trabajar y ofrecer respuesta a las demandas de las personas. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de contaminación en la zona de la franja marino-costera o también de la producción de la caña, que eso también tiene implicaciones medioambientales y nos lleva al debate de ¿tienen los gobiernos locales en este momento dentro de esta zona las capacidades para resolver esa infinidad de problemas o esa diversidad de los problemas? Lo pregunto porque nos lleva al debate de descentralización, nos lleva al debate de la relación entre lo que el gobierno nacional le puede brindar a los gobiernos locales. En este momento hay capacidades de los gobiernos locales o de la asociación para tratar toda esta diversidad de problemáticas. En los nonualcos existe la Oficina de Planificación Territorial, la OPLAGES Los Nonualcos. Es un ejemplo de cómo se puede ir descentralizando algunas de las funciones del gobierno central. Y últimamente también han hecho un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, a partir del cual la OPLAGES tiene una ventanilla para facilitar los permisos. Claro, eso también tiene que ver con el Fomilenio, ¿no? Sí. Se supone que van a llegar permisos ambientales para las distintas inversiones y hay que tener una forma ágil, pero también responsable de cómo darle salida a todos estos permisos. En ese sentido, yo creo que se han ido formando capacidades en los territorios, todavía falta. Es otro de los temas que salió ahora, la necesidad de profundizar y de fortalecer las capacidades de los actores locales, de los equipos técnicos para hacerle frente a todos estos retos. Se ha ganado bastante en términos de liderazgo desde las alcaldías, desde las municipalidades, se ha construido también una fuerte disposición social al consenso municipal, no son varias alcaldías de diferentes partidos políticos, pero que han ido construyendo planes conjuntos, ¿no? Acuerdos compartidos. Y por otra parte hay un instrumento de planificación que es la OPLAGES que ayuda. Sin embargo, tiene sus limitaciones porque está bastante concentrada todavía en una agenda de desarrollo más urbano. Y muchos de los temas que tienen que ver con lo rural, por ejemplo, la famosa caña de azúcar, no son regulados, o no son regulados por la OPLAGES porque eso es competencia del Ministerio de Agricultura.
Entonces ahí tenemos que por un lado puede avanzar la institucionalidad, ser descentralizada, no puede avanzar en este sentido, pero el marco legal de competencias todavía limita mucho esto si no se van construyendo, como decía al principio, mecanismos ágiles de toma de decisiones que sean flexibles y que sin romper la institucionalidad legal establecida puedan responder a una agenda más integral de desarrollo territorial. Puede ser una posibilidad los gabinetes departamentales o Sí, estas expresiones de las asociaciones municipales para tener esa conexión entre lo que el gobierno nacional quiere desarrollar, pero también las demandas, necesidades de los gobiernos locales. ¿Puede ser ese un escenario, una posibilidad? No, exactamente. En estos últimos 2 años se han ido dando importancia a los gabinetes departamentales, ¿no? Como el espacio para tomar decisiones con mayor interacción. Esa es una forma. Las municipalidades también tienen su forma de toma de decisiones conjuntas, como las mancomunidades, la construcción de mancomunidades. Esa es otra forma. La forma en cómo se pueden articular las mancomunidades con el gobierno central también requiere de construir este tipo de instrumentos de diálogo, de negociación y de toma de acuerdos compartidos. Una de las variables que también se discute en la forma de lograr acuerdos, consensos, como usted mencionaba, Elena, pasa pues el elemento político, y el caso de los nonualcos es interesante porque cómo pueden aglomerarse municipalidades que tienen diferentes partidos políticos, pero que en principio han llegado a ciertos puntos de acuerdo, desde la gestión de desechos sólidos, que es como uno de los ejemplos en donde ellos han logrado un acuerdo, pero también a otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede también desarrollar esa capacidad de llegar a consensos y acuerdos independientemente del partido que esté, porque tienen una concepción de un problema colectivo o que lo comparten estos municipios? Ha sido algo de la experiencia de los nonualcos. Sí, ha sido, yo creo que parte mucho de enfrentar un problema compartido en el cual los actores toman conciencia de que ellos, con sus propios recursos, en este caso municipales, no van a ser capaces de enfrentar. En la historia de los nonualcos está el tema de cómo enfrentar lo que significó social y económicamente los impactos del terremoto del 2001, ¿verdad? Que es una de las zonas más golpeadas por esto. Eso rebasa las capacidades del municipio. Todavía el país estaba saliendo de la reconstrucción, entonces los recursos han sido limitados, ¿verdad? En ese momento. La alternativa que surge es unirse, es buscar, integrarse, unir esfuerzos, unir recursos para enfrentar esa problemática. Eso marcó mucho la historia de la asociación y ha seguido la pauta de buscar acuerdos comunes para enfrentar los problemas que son compartidos. Por eso decía que hay una trayectoria de construcción de planes que son tomados en forma conjunta y una visión compartida del desarrollo económico. Esa quizás es la particularidad de los nonualcos, la apuesta por el desarrollo económico, muy vinculado a los ejes que se han mantenido desde el país, ¿no? La apuesta por los servicios, la apuesta por el desarrollo logístico, que en los últimos años se ha visto más complejizada por todos los impactos climáticos. Entonces ese es otro gran reto compartido, ¿no? Los impactos del cambio climático, ya sea de los eventos extremos, de lluvias o de la sequía. Entonces en lo local es más fácil encontrar puntos comunes, sí, y retos comunes. Y la práctica va siendo superior a todas esas diferencias partidarias. No es que no existan, siempre existen. Hemos estado estudiando otras experiencias de mancomunidades en Prisma y vemos que siempre se mantienen las diferencias partidarias, pero que se logra construir una visión colectiva más allá de ellas, ¿no? Y se logra definir una identidad específica, la mancomunidad, ya sea en este caso los nonualcos, en otro caso pues es otra mancomunidad, como un sujeto compartido común alrededor del cual se van empujando conjuntamente la toma de decisiones. Estamos llegando al cierre de la entrevista, Ileana, pero me gustaría formular una última interrogante. Lo ha mencionado usted pero ampliarla, ¿no? Una de las importancias por donde pasa el desarrollo también de estas zonas es la tecnificación, la especialización de su personal, no solo de personal local, también de las personas que habitan en este lugar para ofrecer ciertos servicios y actividades. Entonces, ¿por dónde pasan las estrategias claves para formar al personal municipal, pero a la vez a los pobladores en logística, por ejemplo, en turismo, en agricultura, en otras de las expresiones que el municipio tiene riqueza, tiene potencialidades? Pues eso es un reto que el municipio no puede hacer solo y la mancomunidad tampoco. Aquí ha sido importante el acompañamiento del gobierno central y de la cooperación también, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del desarrollo económico ha habido un fuerte esfuerzo de CONAMIPE para los temas de capacitación, algunos sectores productivos, el turismo ha sido uno, los frutales ha sido otro, artesanía también. Ha habido también procesos importantes de acompañamiento en el tema de capacitaciones desde la cooperación internacional y actualmente pues hay un esfuerzo interesante, muy importante desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ¿no? Para fomentar la articulación de las decisiones del gobierno central y de los proyectos del gobierno central con lo que viene en términos de demanda desde los territorios. Entonces, esos retos los municipios y las mancomunidades no lo pueden hacer solos. Necesitan construir esas articulaciones con el gobierno central en todas esas áreas. Entonces, bueno, Ileana, estamos cerrando la entrevista, solo me gustaría saber el acceso al documento, a la investigación. Si a alguien de nuestros amigos que nos está sintonizando le interesa ampliar y conocer los datos que presenta esta investigación, ¿cómo puede tener acceso a ella? Ya está en el sitio web de Prisma, es www.prisma.org.sv. Perfecto. Ahí lo pueden encontrar, cuando lo abran lo van a ver. Perfecto, gracias Ileana, muy Bueno, amable. Gracias por habernos acompañado y gracias. esperamos que en el transcurso del año pues podamos seguir discutiendo temas de impacto medioambiental en diversos territorios del país. Gracias por habernos Perfecto, acompañado. gracias a ti. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con Alejandra con más información nacional e internacional. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.